Damos gracias a Dios una vez más por darnos la oportunidad de seguir con estos videos, hablando acerca de estos profetas de Dios, estos grandes hombres del Señor que en su tiempo, en su momento, demostraron su amor, su valentía, su fe al Señor. Damos gracias a Dios por la vida de ellos y por las enseñanzas que nos han dejado a través de los tiempos en las Escrituras. Y damos gracias al Señor porque seleccionó a esos hombres con un propósito. Y ninguno de estos hombres falló en su propósito. Todos cumplieron el propósito de Dios y llevaron a cabo lo que Dios ponía en sus corazones, en sus mentes, pero sobre todo en sus labios. Recordemos que estos hombres, los profetas, son la voz de Dios hablando al pueblo. Recordando el video pasado donde hablábamos acerca de el rey Nabucodonosor, donde Daniel fue una parte importante en ese reino y que pudo hacer cierta amistad con el rey y estar al servicio del rey. Como Daniel le advertía al rey Nabucodonosor y este rey hacía oídos sordos a lo que Daniel hablaba. Solamente cuando venía el momento de aflicción, de tribulación o vendía el problema sobre él, era cuando hacía caso a la voz de Daniel. Le había sido advertido que iba a ser quitado de su reino y por su arrogancia, por sentirse supremo y tener una superioridad hacia los demás, nunca fue humilde, le fue quitado el reino. No pude encontrar un registro de quién gobernó en el tiempo de locura del rey Nabucodonosor, pero todo indica que fue Daniel el que estuvo en ayuda a gobernar aquella nación. Daniel había hecho migas con el rey Nabucodonosor, aquel rey que había caído en demencia, y al parecer fue Daniel el que estuvo al frente del reino por lo que le estaba aconteciendo a Nabucodonosor. El profeta desempeñó su papel como dirigente de la nación y lo hizo a la perfección, pues llegó el momento en que el rey recobró la memoria y su noción. Aquella nación que le pertenecía volvía a sus manos. Él pudo reconocer su error ante Dios. En Daniel capítulo 4, verso 34 al 37, la palabra del Señor nos dice: Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi corazón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi corazón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo por todas sus obras, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. El rey Nabucodonosor experimentó en carne propia su soberbia y el enaltecerse delante de Dios, sentirse supremo. Tal vez era un rey con una superioridad ante los demás, porque era el rey del imperio, pero no pudo haberse sentido superior a Dios. Y al haberlo hecho, le trajo una consecuencia.
La razón había vuelto al rey y continuó su reinado hasta que llegó la hora de su muerte, quedando como segundo heredero del trono su hijo Belsasar, quien tenía uno de los nombres de sus dioses, pues recordemos que el rey Nabucodonosor puso a Daniel, le puso por nombre Belsasar. Lo que pasa es que hay una diferencia con el nombre de Belsasar y Belsasar. El nombre de Daniel tiene una T después de la L, pero los dos nombres eran referidos a uno de los dioses en Babilonia. Así que ahora, hermanos, veremos al profeta Daniel al lado del rey Belsasar, donde todo parece indicar que Daniel ya no se encontraba entre la gente cercana al rey. Y el rey Belsasar, cuando llegamos a Daniel capítulo 5, Nabucodonosor ya no es el rey de Babilonia. ¿Cómo fue que pasó de Nabucodonosor a Belsasar? Nabucodonosor murió después de un reinado de 43 años. Ese fue el reinado de Nabucodonosor, así que en el capítulo 5 del libro de Daniel ya nos encontramos con Belsasar, quien hizo un gran banquete, dice la palabra del Señor, y ese banquete que él hace lo hace para 1000 de sus príncipes. Algo sucedió con este rey. Le comentaba hace un momento, Daniel ya no pertenecía a la corte de ese rey Belsasar, ya había pasado mucho tiempo. Aparentemente no había pasado tanto tiempo porque supuestamente después de la muerte de un rey viene un sucesor. Ahorita en un momento más se los vamos a explicar qué fue lo que sucedió. Así que en el capítulo 5 de Daniel nos encontramos ahora con Belsasar, pero ya no encontramos a Daniel dentro de la corte del rey. Daniel es importante, hermano, es el hombre del cual estamos hablando. Daniel capítulo 5, verso 2 al 3 dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. La palabra del Señor en Daniel capítulo 5, verso 1 dice que el rey hizo un banquete para 1000 hombres. Estaban celebrando, estaban bebiendo, y él cometió un grave error en estos versículos que acabamos de leer. Amados hermanos, la descripción bíblica nos muestra que el rey, en lo que acabamos de leer, el rey era hijo de Nabucodonosor, el rey Belsasar, aunque los historiadores dicen que no es así, y por otros registros bíblicos, hermano, que también nos indican que no era hijo de Nabucodonosor. Así que está registrado en la Biblia como hijo de Nabucodonosor solo por ser sucesor del trono del gran imperio que creó Nabucodonosor. Aquí nos encontramos con un rey alejado de Dios, entregado a sus pasiones y tomando lo santo del templo, en este caso los vasos de la casa de Dios. El rey Belsasar, hermano, vivía muy confiado. Él no tenía temor de los que estaban sitiando en ese momento ya Babilonia. Al decir la palabra sitiar es que alguien ya estaba a las afueras de Babilonia, ya estaban en ese sitio. Él estaba confiado debido a lo impresionante o las impresionantes defensas de Babilonia y de sus grandes provisiones. Algunos cálculos antiguos, hermano, fijan las dimensiones de la antigua ciudad de Babilonia y lo hacen de la siguiente manera o de la siguiente forma. Las murallas externas tenían una longitud de 27 kilómetros. Las murallas tenían 22 pies, lo que es 7 metros, y de ancho 90 pies, que es 28 metros. Eran 28 metros de altura, 7 metros de ancho y 28 metros de alto.
7 metros de ancho. Al parecer, hermano, las murallas eran similar a las murallas de Jericó. Las murallas externas también tenían torres de vigilancia, las cuales tenían entre 100 pies, que es un cálculo de 30 metros de altura. Las puertas de la ciudad estaban hechas de bronce. Había un sistema de murallas internas y externas. Y sobre todo, hermano, algo que más adelante va a ser nombrado en la descripción de Daniel, que esto que rodeaba a la ciudad, hermano, también tenía fosas y hacían que la ciudad fuera muy segura. Todo esto nos da una idea de la arrogancia de Belsasar, el rey dominante babilónico, porque estaba tan confiado, quizá puesto en un lugar donde él se sintió superior también, porque su nombre, Belsasar, también tiene un significado, hermano. Recordemos que Daniel también tiene el nombre de Belsasar, pero venía acerca del dios Bel, un dios babilónico. Y Belsasar también se sentía confiado porque Bel significa protege al rey. Eso es lo que significaba ese dios. Es un nombre también que se le da al dios Marduk, ahí en Babilonia. Tal vez, hermano, este hombre se sentía seguro por este hecho, pues tenía a las afueras de la ciudad al rey Ciro, rey de los medo-persas, queriendo conquistar Babilonia. Otros han sugerido que el rey sí estaba preocupado. Otros historiadores dicen que el rey sí estaba preocupado por la presencia del ejército medo-persa a las afueras de la ciudad. Y lo que el rey buscaba, hermano, era tener una fiesta para despejar su mente, para distraerse durante un momento. O tal vez había planeado ese banquete para transmitir confianza a su pueblo, dándoles a entender que no debería de estar preocupado por las amenazas que estaban sintiendo por estos medo-persas con la intención de conquistar Babilonia. Otros han sugerido, hermano, que este rey tuvo esa actitud porque estaba confiado en todo lo que tenía. Pero si esta actitud, hermano, no fuera de por sí imprudente del rey, en medio de la fiesta, Belsasar, hermano, con el gusto del vino, mandó a traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, hermano, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos, dice la palabra del Señor. Bebieron el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Todos participaron, hermano, de usurpar y de ensuciar lo santo del templo de Dios. ¿Por qué Belsasar decidió usar los vasos de la casa de Jehová? Pues en realidad, hermano, no lo sabemos a ciencia cierta. Seguramente pudo haber sido un intento de quererse deshacer de la influencia de Nabucodonosor. Recordemos que ese rey le daba la gloria a Dios. Al final de sus días le dio la gloria a Dios. Un rey babilónico, un rey que tenía en su reino dioses. Ahora le daba su lugar al Dios de Israel. Tal vez el rey Belsasar quiso deshacerse de todo eso que el rey Nabucodonosor ya había dejado. Pues el rey Nabucodonosor había promovido la honra al Dios de Israel. Y en ese caso, hermano, él estaría mostrando el desprecio que sentía por Dios y buscaría, hermano, por medio de este acto hacer que las gentes y que todo el reino, hermano, volvieran a honrar a los dioses babilónicos. Notemos, hermano, que en este banquete tenía ciertas cosas religiosas en aquel lugar, puesto por medio de él alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra que tenían.
una cantidad de dioses que ellos ya habían formado, como muchas personas, hermano, lo hacen en nuestros días. Se sienten amenazados por el auténtico Dios del cielo y proponen desprestigiarlo con todas sus fuerzas, imaginando, hermano, ingenuamente eh, de dónde puede provenir todo lo que Dios hace, todo lo que Dios provee. Ingenuamente, hermano, la gente en estos tiempos, de cualquier modo, quiere hacer pasar a Dios desapercibido, incluso hacerlo desaparecer de la mente de las gentes, de los niños. Han querido desprestigiar la creación de Dios, lo que Dios formó, lo que Dios hizo con sus manos. Claro está, hermano, que los dioses de oro, de plata, bronce, hierro, madera y piedra no inquietan a nadie. Simplemente es un pedazo de materia. Son fácilmente de manipular, los llevan a donde ellos quieran, los ponen a donde ellos quieran, pero todos aquellos que pueden percibir al Dios del cielo, lo perciben, hermano, en su corazón, y ellos saben que es un Dios eterno y que es un Dios poderoso que está en el cielo y es muy diferente a todos los demás dioses. Hoy la gente, hermano, quiere distraer a los demás de la verdad de Dios. La actitud, hermano, del rey Belsasar implicaba un desprecio, una arrogancia, una rebeldía inmensa, ya que no solo se burlaba del ejército medo-persa que tenía a las puertas, sino que ahora también se burlaba del mismo Dios del cielo. Poco se imaginan, hermano, que en aquella última hora, él ni siquiera, hermano, pasó por su mente que en ese momento, en ese preciso momento, donde el rey estaba disfrutando, hermano, en aquella noche, podría ser su última noche. Que aquella noche, hermano, donde él estaba disfrutando, era su última noche sobre este mundo antes de ir a rendir cuentas al Creador. Ahora bien, ¿qué haría Dios con alguien así? Alguien que le insultó de una manera, eh, ¿cómo le podemos decir? De una manera visible, de una manera pública, al tomar los vasos de la casa de Dios y usarlos para su servicio de Él. Esto que él hizo no pudo quedar impune, hermano. Por supuesto que no, porque en ese mismo momento, precisamente en ese mismo momento, la palabra del Señor, hermano, describe que de repente vino un alboroto en la fiesta. En aquella fiesta, hermano, donde todo era alegría, donde todo era fiesta, viene un alboroto y de pronto, hermano, llegó un silencio lleno de temor. Algo estaba aconteciendo cerca del candelero que iluminaba el salón de los banquetes, hermano. Aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía sobre la pared. Algunos han sugerido, hermano, algunos historiadores han dicho que este candelero podía ser uno de los que había en el templo que construyó Salomón y que podía haber sido llevado junto con los vasos de oro. Es imposible saberlo, muchos lo afirman, muchos historiadores lo afirman, aunque en realidad no se puede saber si lo era o no lo era, pero en este caso, hermano, lo que estaba sucediendo es lo importante para que nosotros podamos ver cómo Dios iba a tomar cartas en el asunto con la vida de este rey. Aquella mano, hermano, que estaba escribiendo, lo hizo en un lugar visible donde era visto fácilmente por todos. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 5, versos 5 al 8. Dice, en aquella misma hora, o sea, en ese mismo momento, precisamente en aquel momento donde estaba la fiesta, aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano
que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos se turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Como podemos darnos cuenta, hermano, el profeta Daniel no se encontraba entre los sabios ni entre los dirigentes babilónicos, pues ya habían pasado, hermano, varios reyes. Aquí la explicación del por qué Belsasar no era rey, era hijo de Nabucodonosor, perdón, porque ya habían pasado varios reyes, hermano, por el trono. Ya habían pasado muchos años también. Esto que aconteció, hermano, tenía turbado al rey. Inmediatamente, del mismo modo que había hecho Nabucodonosor, también Belsasar reunió a los sabios, a los magos, caldeos, adivinos, prometiéndoles una recompensa generosa a todo aquel que le dijera o consiguiera decirle lo que esa escritura decía. Incluso le iba a convertir en el tercer señor del reino. Como ya hemos señalado anteriormente, hermano, el rey Belsasar no era el número uno en el reino. Él era el segundo, hermano. Ya habían existido otros reyes antes. Muchos dicen que se llamaba Nabodón, que había existido otro rey, o que existía otro rey en ese momento. Por eso el rey Belsasar ofrece el tercer lugar. Si él hubiera sido el número uno ahí, hubiera ofrecido el segundo lugar, pero no fue así. Por lo tanto, hermano, el puesto más alto ya estaba ocupado, el segundo también, y el tercero estaba libre. También, hermano, aquel que viniera con una respuesta sería vestido de púrpura, algo que distinguía a un miembro de la nobleza. Llevaría un collar de oro en su cuello, una especie de condecoración por haber prestado el importante servicio al rey. Pero una vez más, hermano, en este libro de Daniel, los sabios del rey no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Esto solo sirvió, hermano, para que el temor de todos los presentes aumentara. Todos estaban perplejos, hermano, y llenos de una gran confusión. Ya era la hora de que hubieran tenido una respuesta que el rey estaba buscando, pero no la tuvieron, hermano. Y las consecuencias iban a ser vitales también para ellos. Por eso estaban preocupados, hermano, aquellos hombres, porque no había respuestas, no la podían dar ni los sabios, ni los caldeos, ni los magos. Ningún hombre de este mundo podía tener una respuesta. Necesitaban a alguien que tuviera el Espíritu de Dios. Y el único, hermano, que podía revelar de forma confiable lo que al rey le había sido mostrado, era alguien que tuviera al Espíritu de Dios. El texto dice, hermano, que no pudieron leer la inscripción. No sabemos la razón. ¿Por qué no pudieron leer la descripción, hermano? Más bien la inscripción que estaba en la pared. No pudieron describirla. No se sabe si era un idioma que ellos no conocieran o se trataba de la forma de la escritura donde ellos no pudieron interpretar ni saber lo que decía. Podían leer lo que decía, pero no supieron la respuesta, lo que significaba. Aunque pudiera ser así, hermano, podían leer la escritura, pero eran incapaces de entender el carácter profético de aquellas palabras.
Esto es lo que el apóstol Pablo, hermano, anuncia también. Esto es algo que sucede a veces y es porque Dios lo hace así. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque el único sabio, hermano, es Dios. Y Él da la sabiduría a quien se la pida. Eso dice su palabra, hermano, que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Hermano, llegó el momento de conmoción donde en aquel salón de banquetes, hermano, se había puesto un momento de silencio. No sabían lo que significaba aquello que estaba en la pared. Y esto llegó a oídos de la reina, hermano. Mucho se ha debatido y muchos historiadores han hablado acerca de esto y han hecho escritos acerca de esto, sobre la identidad de esta mujer. ¿Quién era esa reina? Lo importante del asunto, hermano, es que ella había conocido, esa mujer que estaba ahí y supo lo que estaba pasando, esta mujer había conocido y recordaba muy bien al profeta Daniel, un hombre que había estado al servicio del rey Nabucodonosor. Esto ha llevado a algunos a pensar que quizás pudiera ser la misma esposa del rey Nabucodonosor con una avanzada edad. En todo caso, hermano, fue a sugerencia de la reina que Daniel fue llamado por el rey Belsasar, y por medio de él, hermano, Dios iba a proveer nuevamente de una fuente de revelación fiable para aquellos monarcas paganos, aquellos que habían adorado a sus dioses unos momentos antes. Ahora, hermanos, no encontraban una respuesta a lo que había acontecido. Solamente alguien podía darles la respuesta y tenía que ser alguien donde el Espíritu de Dios estuviera morando. Ningún mago, ningún adivino, ninguno de los caldeos pudo interpretarlo, nadie pudo dar la descripción de lo que estaba escrito en la pared. Tuvieron que buscar a aquel varón, aquel hombre, hermano, que en este momento ya habían pasado, hermano, casi 70 años desde que Daniel y sus compañeros habían sido llevados cautivos a Babilonia. Vamos a seguir hablando acerca de este gran profeta de Dios, el profeta Daniel, hermano. Vamos a ver la descripción en la pared. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que hizo Daniel? ¿Cómo le dio la descripción al rey? Seguiremos hablando de todo esto, hermano, en un siguiente video. Esperamos en el Señor que esto haya sido de ayuda para usted, para su conocimiento, y que Dios siga dándonos sabiduría y entendimiento a cada uno de nosotros, hermanos, que podamos seguir aprendiendo de su palabra. Que el Señor nos los bendiga de una forma especial. Les mandamos un fuerte saludo y un abrazo.